Hola amigos y amigas del canal. Hoy vamos a hacer una nueva ruta, vamos a La Parva, al Colorado, a subir a Farellones también. Vamos a ir a dar una vueltecita con mi compa Kevin, que viene en su CB 125F, que ha apañado a bastantes rutas. Si quieren ver el video de la CB 125 se los voy a dejar acá arriba para que comience. Así que si no quieres perderte nada de esta ruta para que salgas un fin de semana, quédate y comenzamos después de la intro. Bien amigos, continuamos la ruta de fin de semana a Farellones, La Parva, el Colorado. Vamos a pasar, vamos a ver qué nos encontramos arriba. Esta ruta, como pueden ver, es bastante relajada, muy pocos vehículos si vienen tempranito. Se van a encontrar con pocos vehículos, uno que otro ciclista, y van a tener este hermoso paisaje que estamos viendo a continuación. Y más adelante ni se imaginan. Así que quédense hasta el final porque les voy a mostrar la ruta para que ustedes vengan a disfrutar tanto como yo. Acá tenemos zonas de muchas curvas, así que tienen que venir con precaución. No abusen de la velocidad, ya no es un lugar para venir a correr, es un lugar para venir a disfrutar. Hay mucho, no tanto hoyos, pero sí parches en la vía. También hay que tener bastante precaución con eso porque pueden ocasionar un resbalón. Con los apurones, simplemente pongan ahí su intermitente o córranse a la orilla y dejen pasar. Nada más. Concha tu madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compita? Me acabo de asustar, viene un imbécil ahí. No sé si venía acelerando o qué carajo. Y por lo que veo pegó la chantada, me asusté bastante. No sabía si un vehículo venía frenando al pasar la curva o atrás mío. Pero por lo que veo el Gil que venía atrás de Kevin andaba medio apurado ahí y tuvo que pegar una frenada en la curva. Por eso yo les digo, estos no son lugares para venir rápido. Tengan mucho cuidado con camionetas, vehículos que andan apurados. Simplemente denle el paso. De hecho le voy a decir a mi compa en estos momentos. Paramos un poquito aquí en la orilla. Estamos con el Kevin, vamos a preguntarle qué fue lo que pasó en esa curva. La verdad quedé bastante asustado porque no sabía si me iba a topar con un vehículo de frente que se había salido de la pista o atrás había pasado algo con Kevin, así que la verdad que me asusté bastante. Vamos a preguntarle acá al protagonista, el que estaba delante del vehículo. Ya, Kevin, cuéntanos, ¿qué fue realmente lo que pasó en ese momento en la curva? Bueno, yo vengo normal, la verdad. De repente el tipo pegó un frenazo, se escuchó fuerte y veo para atrás. Y el tipo estaba viendo para otro lado, estaba viendo el paisaje. O sea, casi se sale de la curva. Casi se sale de la curva y se va para la chucha. Por eso cuando vengan a estos lugares tienen que venir con máxima precaución. Cuando vean tipos que vienen muy cerca suyo, denle el paso, porque puede... Mantenga su distancia. Seguramente el tipo venía con sueño. Sí, o no, algo así. Creo que iba hablando con la mina, no sé. Bueno, afortunadamente no pasó nada, estamos acá, estamos sanos, vamos a poder seguir subiendo y mostrándole el paisaje a ustedes. Así que continuemos. Uy, aquí hay que tomar las curvas muy amplias. Un consejo para todos ustedes, amigos que están comenzando en la moto, sobre todo. Cuando les toquen curvas en U, traten, de tomarlas abiertas. Miren siempre hacia adelante, hacia donde quieren salir en la moto. Tómenla en primera. Las curvas, sobre todo cuando son bien pronunciadas en primera, van a tener más control de la moto. Y miren bien hacia adelante, a donde ustedes quieren salir. Nunca miren al suelo, porque muchas veces uno tiende a mirar el piso y eso hace que la moto se vaya al piso, ¿ya? Recuerden que la moto va donde nosotros miramos. Por lo tanto es probable que en una curva en U se caigan si están mirando el piso. Así que miren bien hacia adelante y si es muy cerrada la curva, porque muchas veces las curvas están así, no están parejitas, carguen el cuerpo al lado contrario de la curva, ¿ya? Si yo voy a doblar a la derecha, cargo mi cuerpo un poquito a la izquierda y viceversa. Eso nos va a dar igual un poquito más de confianza al momento de subirla.
Acá, por ejemplo, a pesar de que mi moto tiene fuerza, yo la voy a subir en primerita. Miren el paisaje que tenemos acá de fondo, un paisaje maravilloso. Acá hay un mirador en Hierba Loca, está bastante interesante. El parque está súper lindo para venir, la verdad se ve interesante. Vamos a darnos una vuelta en estos próximos días por acá. Pasamos acá a un localcito que está subiendo a Farellones para comernos una empanadita con Kevin. ¿Cómo estaba la empanada, Kevin? Buenas empanadas napolitanas nos comimos por acá. Se sienten los bomberos un poco más arriba, pasaron con la ambulancia, puede que haya algún accidente, alguna cosa. Esperemos que no sea nada grave. Bueno, vamos a seguir subiendo después de llenar la pancita, así que ahí les vamos a seguir mostrando la ruta. Bueno, seguimos subiendo, aún subiendo con mi amigo Kevin. Miren qué hermosos paisajes, qué hermosa se ve la cordillera. Con mucho cuidado aquí. Estas son cerradísimas, que no venga ningún autito. Miren todas esas curvas que hay hacia arriba. Todo eso nos toca todavía subir para recién llegar a separar La Parva de Valle Nevado. Así que nos falta harto por subir todavía. Aquí hay que fijarse mucho. Me pasa. ¿Viste? Me topé con un autito. El problema es que en esa zona no se puede frenar, porque si uno frena se va al suelo con esta moto. Hay que estar muy pendiente cuando bajan autos. Qué hermoso se ven esas formaciones rocosas, el color se ve muy lindo acá. Aquí ya debemos estar aproximadamente a unos 2000 metros de altura, si es que no un poco más. Aquí creo que ya llegamos a la separación de La Parva con Valle Nevado, ¿no? Falta un poquito, unas vueltecitas y llegamos. Más vueltas en U. Son entretenidísimas estas vueltas, pero hay que reconocer que la primera vez que vine, la pasé pero rozando, ya me costaba mucho las curvas. Y bueno, también era parte de, como novato me daba un poquito de miedo, pero ya ahora uno está un poquito más experimentado. Bien, señores, aquí tenemos la separación. La Parva sería para el lado derecho, así que bueno, para allá vamos, a La Parva, a ver qué encontramos arriba. Ahí viene la ambulancia que subió delante, no sabemos qué es lo que pasó. No alcanzamos a llegar a saber qué pasó con Kevin. Uy, encontramos una Copec aquí. Mira, interesante, no sabía que estaba esto aquí. Dice hotel ahí, pero por lo que veo está abandonado. Ese hotel yo creo que debe funcionar en invierno nomás, en temporada alta. Hoteles y más hoteles. Ahí tenemos unos paisajones, miren, ahí hay una especie de mirador para poder observar la bella cordillera. Miren qué lindo estos hoteles acá, muy bello todo. A ver acá, no sé hasta dónde se sube. Ajá, ya está. Pillamos esa ciudad allá al fondo, si la logran ver. Bueno, decirles también que para acá está, como pudieron ver en la ruta, está todo pavimentado. Todo pavimentado, está todo en perfectas condiciones, el camino. Así que no van a tener problema, cualquier moto llega. Así que en eso no se preocupen. Supongo que es por acá, hay que seguir subiendo. Nos vamos, y acá está más impecable incluso el camino. Este camino está nuevecito. Por ahí para allá. Debe ser por ahí. Sí, dale nomás. Dale. Miren amigos, acá les voy a dar un pequeño consejo, aprovechando los que se quedaron hasta esta parte del video les va a servir. Cuando ustedes estén en pendiente como ahora, para poder arrancar la moto en esta zona, que a muchos les cuesta porque dicen, pero ¿qué hago si tengo que soltar el freno y la moto se me va hacia atrás? Como pueden ver, suelto freno y la moto se me va hacia atrás, ¿ya? ¿Cómo yo salgo aquí en subida, en una pendiente? El truco está en el embriague. Miren, yo voy a soltar el embriague hasta el punto que la moto ahí empieza a avanzar, ¿ven? Y en ese momento
yo suelto, puedo soltar el freno, con los dos dedos lo mantengo y acelero. Y salimos tranquilamente en una pendiente. La Parva del Colorado ese. Hemos llegado, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Sí, hemos llegado. Acá está, señores, miren, este lindo lugarcito donde se metió Kevin. Allá está Kevin, anda dando la vuelta. Se ve Kevin al fondo. Es mucho más corto que Valle Nevado, ¿eh? Valle Nevado, mucho, yo diría que tiene bastante, hartos kilómetros más. Ahí tenemos, creo que hacen actividades. También acá pueden venir a hacer algunas actividades deportivas. Seguramente ahí debe haber, en las actividades deportivas, debe haber sido el accidente. Por eso subió bomberos y la ambulancia. Alguien se debe haber caído ahí. Acá tenemos miradores para poder mostrarles el paisaje desde arriba. Para los que quieran divertirse en la moto, sobre todo si son nuevos, los invito a venir para acá. Es un lugar muy interesante donde van a practicar harto el tema de las curvas. Pero sí les recomiendo venir con alguien, no vengan solos, porque cuando uno comienza en la moto es más probable que se caigan en ese tipo de lugares. Pero como siempre les digo, vengan equipados. La experiencia solamente los hará maestros en el arte de la moto. Miren qué lindo el paisaje hacia abajo. Qué belleza. Aquí se vienen relajaditos, tranquilos. Ahí tenemos el Colorado, la Parva, arriba. Aquí se pueden venir muy relajados a disfrutar del paisaje. Vamos a ver hacia dónde nos dirigimos allá. Tenemos el Colorado o la Parva. Ya, vamos a ir a la Parva. Kevin ya lo decidió. Así que después vamos a asomarnos al Colorado. Aquí está la famosa Parva. Miren allá arriba, no sé si la cámara lo capta, pero hay un cóndor hermoso volando. No creo que lo haya captado la cámara, pero bueno, esperemos arriba se vean los cóndores de cerca para poder mostrárselos. Bueno amigos, llegamos a la Parva. Acá está un aire, se respira un aire limpio. El lugar está súper rico, está agradable el día. Así que bueno, vamos a ver qué tal esos paisajes. Cuando ya se estaba haciendo un poco tarde, decidimos bajar con Kevin para ir a conocer el Colorado. Por alguna razón, el audio de la cámara me falló, pero no se preocupen, que yo les termino de contar todos los detalles de esta hermosa aventura de fin de semana. Como pudieron ver en el video, si ustedes toman Camino Farellones, se van a topar con los principales centros de esquí de la región metropolitana. Tenemos La Parva, el Colorado, Farellones y Valle Nevado. Si quieren conocer más detalles de Valle Nevado, les voy a dejar un video aquí arriba. Lo único que ustedes tienen que saber es que si toman Camino a Farellones, la van a pasar muy bien. Van a ver lindos paisajes, van a tomar aire fresco, van a comer unas ricas empanadas en el camino, van a disfrutar si vienen con amigos. Para los que son nuevos en la moto, tienen las curvas, las pendientes ahí para que se diviertan harto y practiquen con la motocicleta. Y una vez que lleguen arriba, tienen estas lindas mini ciudades para poder aprovechar los miradores y disfrutar el día. Y es así como llegamos al final de la ruta. Les voy a dejar unas tomas para que vean el entorno y los lindos paisajes que van a disfrutar si vienen a darse una vuelta a Camino a Farellones. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.